El siguiente programa es de clasificación O, de opinión, apto para todo público. Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, amigos. Saludos a nuestros radioyentes de la 920 AM y a nuestros televidentes de Democracia TV. Les habíamos informado desde el día de ayer que nos va a acompañar el señor economista Ramiro González, candidato a asambleísta nacional por Avanza las Listas 8. Gracias por acompañarnos, economista. ¿Cómo está la campaña? ¿Ha recorrido cuántas provincias? Ya coméntenos eso primero, para después ir un poco cuáles han sido los planteamientos y qué le han dicho en estas provincias. No le hemos visto en Manabí, le hemos visto en los ríos también, me parece que en Cuenca. ¿Cómo le fue? Muy bien, muchas gracias. Primero, Francisco, un saludo cordial a los amigos televidentes y a los radioescuchas. A ver, anoche regresé después de 15 días de un recorrido que hicimos 9 provincias. Estuvimos en Imbabura, estuvimos en Los Ríos, parte de las parroquias de Pichincha, estuvimos en Manabí Norte, Manabí Sur, porque ahí son 2 distritos. Después fuimos a la península de Santa Elena, pasamos a Guayaquil, bajamos a Machala, de Machala subimos a Cañar, de Cañar fuimos a Azuay. Ese fue el recorrido que hicimos. A ver, veo que la gente está molesta. La gente está molesta. Hay un agotamiento. Hay un agotamiento, pero sobre todo hay un resentimiento de que las cosas no van bien, que hay desempleo. Están muy molestos por los impuestos, sobre todo en los pequeños comerciantes. Francisco, hay una verdadera molestia. O sea, se está sintiendo un estado policía. Un estado persecutor, y eso es lo que la gente quiere que desmontemos. Dice, va a la asamblea, por Dios, que ya no nos atosiguen con tantas multas, con tantas cosas. Hablas con los choferes y es lo mismo. Dice, mire, por una falta nos cobran una multa, y le quitan puntos y a veces hasta nos meten presos. En una reunión que tuvimos con una federación de taxistas nos decían, la mayoría que estaban ahí, que el que menos debe es $3,000, $3,500, y que ya no tienen puntos en la licencia. Que no pueden seguir trabajando. Hay esto. Cuando hablas con los maestros, se sienten perseguidos. Dice que tenemos tal tensión porque tenemos que dar una prueba y despreocupamos la preparación de clases. Además tienen que llevar todos los días, llenar unos formularios. Exacto, dice, es una persecución terrible. Los funcionarios públicos, dice, vean, nos obligan a ir a estas marchas. ¿Por qué? Dice, porque el 70% de los servidores públicos solo tienen contrato, no tienen nombramiento. Entonces es una cosa. En las emisoras de los pueblos pequeños que vamos, me han dicho, economista, dice, le damos el espacio, dice, pero por favor, no hablará muy mal del gobierno porque nos cierran la frecuencia, porque ahora estamos, dice, con esto de los puntos y todo. Claro. Y ahí nos contaba muchos que son como 600 y pico emisoras que están suspendidas. Y realmente la gente se siente molesta, se siente con un estado opresor, con un estado policía. ¿Pero usted cree que esto puede generar una reacción a castigar con el voto? ¿Sí? Yo creo que sí. La gente está queriendo ver una asamblea, por ejemplo, independiente, una asamblea propositiva, una asamblea que no sea alzar la mano, sino que vayan a defender sus provincias, sus proyectos, sus cosas. Porque claro, la gente te dice, mire, dice, ¿cómo les vamos a creer que van a generar 250,000 puestos de trabajo si han perdido 400,000 en un año? ¿Cómo? ¿Cómo lo van a hacer? Que nos digan, ¿por qué nos están mintiendo? ¿No? O que digan que se han pasado todo el tiempo subiendo intereses y todo, y ahora dicen que van a bajar. Entonces, o que otros proponen que van a bajar 14 impuestos. Cosas que no son factibles. Pero y ahí como economista usted, el bajar los 14 impuestos, usted ha sentido y le han dicho a la gente que están atosigados con los impuestos. Sí, pero no creen en eso. Esto de bajar, ¿no? No creen. Mire, ellos lo que dicen es, a ver, que el IVA se acabe en abril.
los 2 puntos de diferencia. De diferencia. Y lo que más les molesta, sobre todo a los pequeños, es el famoso anticipo del impuesto a la renta. Entonces, eso yo creo que hay que ir. Ese sí es un impuesto que se puede eliminar. Bueno, es que no es impuesto, es una forma de cobrar el impuesto a la renta, ¿no es cierto? Pero entonces, de cobrar un impuesto que todavía no ha sido generado. Exacto, y que se puede convertir en impuesto. Y lo otro es el de la plusvalía. Yo creo que si los tres se los logra eliminar entrando, y después hacer un acuerdo nacional para no modificar el código tributario, no moverlo, que no sea para... Tal como está, pero que obviamente para modernizarlo, para permitir que se pero que cobren no sea los para impuestos, generar otros impuestos. pero no para generar más impuestos, sí para dar la sensación de que somos un país serio. Yo digo, Francisco, mira, en una economía con una moneda fuerte como es el dólar, con una inflación del 1.1%, debería ser el destino ideal para inversiones del exterior. Pero cuando ven este caos de la parte tributaria, nadie quiere invertir. Entonces, si damos solo una idea a todos los actores políticos de decir, no vamos a modificar el código que no sea para mejorarlo, como digo, para modernizarlo, para agilizarlo, etcétera, la gente va a venir a invertir en el Ecuador. Y lo otro que la gente se cree, cuando estuvimos en Huaquillas, es terrible. Ahí sí la frontera tiene que decir la diferencia, que el contrabando. Hay este famoso riachuelito que hay ahí, que es una quebrada de excrementos. Sí, el lado de acá los han tumbado a la gente pobre que tiene sus puestos. En cambio, ves al otro lado, ves un centro comercial que están haciendo espectacular. Otro trato. Entonces nos dice, mire, pero estamos viendo aquí. Claro. Y tú te paras un ratito en el puente internacional y ves las llantas pasar, ves las cajas de whisky pasar, pero a ojo y paciencia de las autoridades. Entonces, de este lado nuestro, nos dice, mire, ¿qué vendemos? Pero ahí le podrían decir, y las salvaguardas que usted dijo, había que ponerlas un tiempo, recuperar la plaza, ¿o no? 3 meses se lo puso, porque no era necesario más. Mire, ahora tenemos un superávit de 1.600 millones de dólares. De recuperación de eso. Pero con una inflación de 1.1%, nadie está demandando cosas. Como decía Keynes, en el cementerio la inflación también es cero. Es cero, claro, pero están muertos. Están muertos porque nadie tiene recursos para hacerlo. Entonces lo que hay que hacer, Francisco, las salvaguardas podría desmontar, claro. Y eso se puede hacer desde la Asamblea, aunque es un tema del Ejecutivo. Pero es un tema arancelario, que se puede tratar de la Asamblea. Pero además de esto, Francisco, lo que se quiere es hacer un trabajo conjunto, porque esto de sacar adelante al país, de sacarlo de la crisis al país, no es solo desde la Asamblea, tiene que ser desde el Ejecutivo, de todas las funciones del Estado. Llegar a un acuerdo nacional para plantear una cosa fundamental, bajar los costos de producción. ¿Por qué esta percepción nos llegará al presidente? Y dice él el fin de semana que deja un país en marcha, en una franca recuperación, que lo peor ya ha pasado, que la deuda es menor de la que él recibió. Y claro, y uno suma y dice, llevándola al valor presente lo que pasa al ausente, no da. Pues. Hoy día salía en alguno de los medios escritos, ¿no es cierto?, que el desempleo subió. El subempleo y el desempleo también. Pero además se hicieron otra categoría que se llama el empleo pleno. El empleo, ¿cómo es que le llaman el otro? El otro empleo que no es empleo pleno, sí. Pero una especie de empleo parcial, no me sale la palabra, pero sí. Se inventan nombres para categorías para... Lo mismo con la deuda. La deuda hay que sacar esto, hay que sacar esto, hay que sacar esto, y claro, entonces acabas teniendo menos deuda que antes. Pero al IES tienen que pagarle. Sí. A los municipios y consejos provinciales tienen que pagarles la devolución del IVA. Eso son deudas. Entonces, da hilaridad cuando tú ves a un candidato de gobierno decir, voy a renegociar la deuda con China. Y al otro día se endeudan con 1.000 millones al 9.125. 125, ¿sí? Entonces, ¿cómo les creen? Entonces la gente dice, mire, no hay candidatos que a uno
le provoque apoyarlo. Pero, Ramiro, pero la gente sí entiende qué es lo que está pasando con estos endeudamientos, o les resulta un poco distante y el estado de propaganda. Hay estratos, ¿no es cierto?, donde interesa esto y la gente está consciente, ¿no? Pero lo fundamental, como digo, es la gente lo que quiere es que les ayuden a producir más y mejor. Y en eso están las propuestas nuestras, Francisco, que nosotros hemos dicho, ¿cómo puedes ser competitivo tú con una economía con 1.1% de inflación, pero tienes tasas de interés del 9 al 11% en la banca, tienes tasas de interés del 16 al 20% en las cooperativas, o tienes 24% en las tarjetas de crédito, que la gente esté endeudada? Entonces, ¿cómo puede ser competitivo con ese costo del dinero tan alto? Hay que meterle... Nosotros no nos gusta imponer nada ni bajar tasas a la fuerza. Lo que nosotros proponemos es que se abra, legislar para que venga la banca internacional. Como hay en Colombia. Autorizarles a bancos internacionales que vengan a competir sanamente y que comiencen a bajar las tasas de interés. ¿Será suficiente que vengan unos 2 bancos o 3 internacionales grandes para que bajen, o será que se suman ellos también al mismo cobro? Yo creo este momento afuera, Francisco, el costo del dinero es cero casi. Incluso en algunos Alemania países están es negativo, pagando para que le tengan la plata. Sí. Entonces yo creo que se pueden inyectar recursos acá, sobre todo a sectores importantes generadores de empleo como la construcción y como la agricultura, sobre todo a la agroindustria. Nosotros hemos escogido 12 cadenas productivas para la agroindustria. ¿Han identificado ya esas 12? Tenemos 2 estudios, yo lo hice cuando estuve en el ministerio. Hicimos eso con una de las consultoras más importantes del mundo, Bain International. Están listas estas, y en el estudio se establece que en 15 años se puede duplicar el Producto Interno Bruto Agrícola del país, con lo que se generan empleos. Pero sobre todo, irnos ordenando en la agricultura, porque, por ejemplo, ¿pero eso qué significará? ¿Ponerle límites a las hectáreas por producto? No, más bien ordenarlo al país. A eso iba. Por ejemplo, en la costa, por ejemplo, alguien produce leche, pero las mejores vacas de la costa te producen 13 litros, 12 litros. En cambio, vienes a la Sierra Machachi y tienes 35. Ya vacas de 22, 25 litros, hasta 30, 35 litros. Sí. ¿No es cierto? Entonces decir, a ver, vamos a especializar en la sierra la leche. El engorde en la costa, porque engordar en la sierra no es lo mismo que engordar en la costa. Usted que viene visitando Manabí, Ramiro, en Manabí la producción lechera y de productos derivados de la leche es tan importante como el café o el cacao, menos el banano en Manabí, pero también menos que en Manabí el plátano, ¿no? El plátano, la parte del Carmen es una zona. Pero de nuevo viene la productividad. Viene la productividad, que es importante. Yo les decía a los amigos del Carmen, nos dicen que son la capital platanera del Ecuador. Pero ellos mismos me decían, nosotros producimos 500 cajas por hectárea, Colombia produce 1000. Y tienen el mismo convenio con la Unión Europea, solo que 4 años de anticipo. Entonces, ¿a quién le van a comprar el plátano? A los colombianos. ¿Por qué nos demoramos en firmar el acuerdo? Porque no creían, ellos no creen. Acuérdese usted que el canciller fue a Londres y dijo textualmente que él no cree en los acuerdos. Y ahí, eso es el doble discurso del gobierno, de que por un lado tiene que hacerlo a la fuerza y por otro lado están en contra. El boicot que hubo desde la Cancillería a firmar, eso fue tenaz. Hubimos gente que nos jugamos la camiseta para firmar ese acuerdo y ahora hay que aprovecharlo. Pero tenemos que bajar costos de producción. De estas 12 áreas, que esa sería una matriz productiva, por ejemplo. Claro. Si nos dicen estas 12 áreas de desarrollo agrícola, qué sé yo, zonificadas, dándoles estas prioridades. Por ejemplo, tenemos en la sierra, por ejemplo, hay la papa. Cuando yo fui a Belarus y me encontré con un compañero de escuela de mi tierra de Celica, que era parte de la Academia de Ciencias, y allá de esas cosas que él me dice, Ramiro, pues, claro, no lo había visto 40 años, 50 años. 111 productos derivados de la papa. Claro. Aquí lo que hacemos es freírla. Y pare de contar. Pero de ahí sacan incluso el placebo para hacer las medicinas. Un montón de cosas de la papa. Bueno, tiene ahí un antibiótico permanente en la papa que sirve desde nuestros conocimientos ancestrales para desinflamar. Para desinflamar. Entonces, tenemos la papa, la quinoa,
la leche, ¿no es cierto? Y ya está identificado. Y todos. Para ver que si hay sobreproducción, ¿qué se puede hacer con eso para industrializarlo? Ahí está incluso el número de hectareaje que se debe tener, la fábrica donde se las debe poner. En la costa, por ejemplo, la palma africana, la caña de azúcar, el cacao, el café, ¿no es cierto? Que son las cosas fuertes, porque, y de nuevo viene el problema de la productividad. Camote y tomate en la zona esa de los ríos hacia la cuenca, en la cuenca del Guayas. Y el maíz en la costa, el maíz también, sobre todo en los ríos, ahora se tiene una altísima productividad también. Entonces, lo que se pretende es tratar de ayudarlo al agricultor para que produzca más. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Mira, nosotros hemos planteado que hay una cosa tan terrible que se está dando ahora. Hemos invertido tanta plata en hidroeléctricas. Y lejos de bajar la energía, la estamos subiendo. Pero cuando nos sobra la energía, porque la curva de consumo más o menos es así, hasta las 7 de la noche, que es alto, y comienza a caer de nuevo a las 11 de la noche. Cuando nos sobra la energía, le vendemos a Colombia a 6 centavos. Y nosotros nos cobran a 9. A 9 y hasta 13 centavos en el sector rural. Entonces, ¿cómo se puede ser competitivo así? Nosotros estamos planteando que de 11 de la noche a 6 de la mañana, las turbinas están compradas, el agua sigue circulando. Venderla a precio de costo venderla. Y hay que pagar. Por eso mismo digo, pero venderla a precio de costo, no regalarla ni sino a precio de costo, porque igual no la vas a producir. Esto de que no vamos a cobrar, no es correcto. No es correcto. Es un país populista. Aquí hay que ser serios. Sí, vamos a hacer a precio de costo y créeme, bajarles 3, 4 puntos. Son mucho más, la tercera parte. Bajarle a la tercera parte el costo va a ser fundamental para que los agricultores puedan tener riego, que pongan sus bombas. Pueden tener bombas. Mira, ahora en Manabí optimizar el recurso hídrico. Ya no vas a esperar bomba para eso. Ya no vas a esperar que haya la lluvia para sembrar, sino que vas a programar tu producción, vas a tener 2, 3 cosechas dependiendo del producto. Eso se puede hacer a través de ley. Por supuesto. Porque alguien nos podría decir, ¿por qué este país que lo describe Ramiro González, que ahora es candidato asambleísta por las listas de 8, sí da ganas de votar, dirán pues algunos al escuchar? ¿Por qué no es posible ponernos de acuerdo? ¿Será una ley? ¿Cuál es el camino para encontrar eso? Porque mira, la otra cosa que hay que hacer es un poco racionalizar el gasto público. No digo bajarlo, porque maestros es gasto público, policía es gasto público, médicos son gasto público, pero en cambio estuvimos por Imbabura. Créeme, ir a ver esta infraestructura de Yachay, que además en una loma han puesto al estilo hollywoodense, Yachay con unas letras gigantes, ¿no? Se ve el derroche, se ve cuando, oye, los que hemos estado en las universidades y hemos sido maestros, las universidades no se las hace de la noche a la mañana, las universidades van madurando. Peor por decreto. Exacto, entonces quieren tener un Harvard en el Ecuador, pero Harvard tiene 200 años de investigación, 200 años de formar maestros. O sea, muchos de los MIT lo mismo. Entonces aquí quieren traer un rector que trabaja 20 días al año, ganando $17,000 y ya con eso somos Harvard. No es cierto, no ha funcionado. Hay 150 estudiantes. En cambio, digo yo, se hubiera inyectado recursos a la Politécnica de Quito, a la Politécnica de Litoral, a la Politécnica de Chimborazo, a las universidades de las provincias, a la Universidad Central del Ecuador, que han sido universidades de prestigio y que han sacado profesionales. Y programas con las digo, si se le hubiera puesto 20 millones, 30 millones a estas universidades para ampliar sus laboratorios, dedicar recursos a la investigación, tuviéramos universidades para que los jóvenes no tengan problema ahora de cupos o que les hagan estudiar lo que ellos no quieren. ¿Qué hacemos con Yachay entonces? Yachay que siga, sí, pero ya no pues con los recursos que están ahora. Ya está invertido, habrá que ver qué se hace. Pero las universidades hay que darles el respaldo total, porque son universidades que ya están cuajadas. Y habrá que hacerles que con programas específicos, decirles el rol de la universidad para que respondan, por ejemplo, a esta matriz productiva del agro, ¿sí? Pero es que a medida de que el aparato productivo vaya dinamizándose, las propias universidades se van acomodando a esa demanda. Y también la ciudadanía, los jóvenes también entrarán a descubrir cosas que les interesen. Decir lo que nosotros nos dieron en la Universidad Católica cuando entramos, nos dieron un semestre preparatorio.
y después nos tomaron el examen para ingresar. Incluso algunos compañeros dijeron, esto no me gusta, esto no es para mí, y se retiraron a tiempo. Entonces, en todas las universidades, en todas las facultades, hacer el curso preparatorio de 6 meses. El de nivelación. El de nivelación, sí, que no es una cosa que me la estoy inventando, sino que ya funcionó, y funcionó bien. Porque quienes terminamos las carreras nos gustaba lo que hacíamos. Y nos pero cambio ahora en los colegios, claro, porque era ya algo que habíamos decidido nosotros. Exacto, porque ahora lo que pasa es que vamos a tener un joven que le gusta el diseño, que le gusta el dibujo, que le gusta planificación, quiere ser arquitecto. No le dio los números porque no estuvo en un colegio bueno, lo mandan a estudiar enfermería. Vamos a tener un mal enfermero y hemos perdido un buen arquitecto. Eso hay que cambiarlo. Eso entonces significa que hay que revisar y reformar la Ley de Educación Superior. Por supuesto, pero sobre todo, una de las cosas fundamentales, porque claro, no todas las personas estamos capacitadas para ir a la universidad. Pero hay que dar el marco, el marco nos técnico. Calificaría si estamos o no calificados? Bueno, ya una vez que te den un curso de formación, y si no, bueno, vamos a la parte técnica. Y hay que darle una salida al que no cumple. Cuando yo visitaba las fábricas, cuando era ministro de Industrias y visitaba las fábricas, me daba tanto pesar porque todos los jefes de planta, los técnicos de la robótica, eran colombianos. Colombianos, básicamente. Porque Colombia sí le ha invertido a la parte tecnológica. Sí. Eso lo ha sostenido en medio de la guerra que han tenido, sigue siendo Francisco, yo me acuerdo en una ensambladora en Manta, me lo presentaron a un trabajador, que era ecuatoriano. Me dice, mire, a este lo mandamos a hacer un curso de especialización en Alemania para coger los colores del carro. El tipo, un capo para eso. Ganaba $4.700. Claro. O sea, ni un médico, ni un ingeniero, ni un arquitecto gana esa plata. Porque todos son útiles en el proceso productivo. ¿Cómo desmantelamos los colegios técnicos? Y ahora dicen que van a ser 20 institutos técnicos. Pero desmantelaron en 10 años. ¿Para qué los desmantelaron? ¿Para qué los desmantelaron? Y perdimos todas unas generaciones de ecuatorianos jóvenes que podían estar. Que además podían estar trabajando desde más jóvenes todavía. Y no los niños que dicen ni trabajan ni estudian. Mira, a los maestros en vez de atemorizarlos, decirles, a ver, hacerlos comprender de que ahora el reciclaje del conocimiento tiene que ser continuo, claro, porque el pensamiento se duplica ahora cada 4 años, según los técnicos. Entonces decirle, a ver, si usted hace 2 cursos de capacitación al año, le vamos a subir un 4%. Claro. Le vamos a subir un 4%. Para otra categoría. Exacto. En último caso. ¿Sí? O sea, darle un incentivo y no un castigo. Exacto. Entonces al maestro lo vas a ver feliz haciendo lo que él tiene que hacer. Entonces educando. Ahí pasa la ley de educación básica y la de superior, hay que revisar. Claro. Para tratarla en términos de esto de cómo llegar a un acuerdo con los actores, que son Pero sobre todo, Francisco, llegar ya a un nivel latinoamericano, la media latinoamericana de inversión en educación es el 6% del PIB. Nosotros estamos aquí con 3.100, es decir, 3.2% del PIB. Entonces hay que hacer ese esfuerzo y nosotros los asambleístas de Avanza nos comprometemos a no aprobar un presupuesto si es que no tiene al 6%. Pero no de golpe al 6%. No, hay que ir a hacer una programación. Pero ponerlos como meta los ecuatorianos. Decir, a ver, el primer año vamos a ir a 4, el segundo vamos a ir 4.5, el segundo vamos a ir... Ahí ya suena más. Pero como colectivo, que sea un gran acuerdo nacional. Que lleguemos porque las desigualdades comienzan por la mala educación. Claro. Entonces hay que hacer este gran acuerdo nacional. Ahora, hay un tema, Ramiro, que de esto de la educación, porque siempre había este criterio de que a través de la educación uno podía salir de la pobreza y podía enfrentarla a la vida de mejor manera. Pero estamos viendo jóvenes profesionales que se han dedicado y que se han esforzado y que encuentran que es una carga este título que les han dado, claro, y que no saben qué hacer. ¿Cómo hacemos para que no se vuelva la ilusión de la educación en una cultura líquida? O sea, que uno llega a tenerla y se diluye. Lo que pasa, Francisco, es que ahora con esto del Internet, donde el conocimiento está a disposición de todos, si tú quieres autoeducarte en el Internet, lo puedes hacer sin ningún problema. Sí, sí. Había un conferenciante norteamericano que decía que los jóvenes estudiados en Harvard, en MIT, que les cobran $200,000 por una maestría, deberían seguirle un juicio a la universidad por sacar mal producto. Porque cuando salen de ahí
invirtiendo semejante cantidad de dinero y les pagan $3,000. Claro, Entonces, no resulta. No compensa la inversión. No compensa. O sea, si fuesen solo números así, y claro, decía como que los economista jóvenes dice uno que no no invierte $100,000 para ganar 3,000. No, ni los intereses. Póngase una Entonces, salchichería. claro, lo que decía este profesor, decía, los padres acaban pagando esa deuda porque los hijos nunca la van a poder hacer e indirectamente están subsidiando a las grandes empresas, ¿no? Claro, con el conocimiento. Con el conocimiento de estos chicos, a una mano pero pagada por ellos, por los padres. Y aquí nos está pasando lo mismo, Francisco. Mira, por la novelería 18, 19, los jóvenes deberían entonces demandarles a los colegios que les han graduado de bachiller. Exactamente. Es un racionamiento que me gustó mucho. Pero lo fundamental acá es que en el Ecuador poco estamos... de economista, pero sí, es el razonamiento. Sí. Pero mira, hay otra cosa fundamental en esto de la educación. Que estamos mandando a chicos con becas a estudiar en Harvard, en MIT, en ese cuánto. Yo creo que debe ir una élite, pero no a mucho porque cuesta mucha plata. Miren, en Europa hay universidades espectaculares, muy buenas y además humanistas, mucho más compleja, mucho más completa su educación, que paga $7,000 por año. No pagas los $200,000 que te cobran en las universidades norteamericanas y que pudiéramos aprovechar ahora con este acuerdo con la Unión Europea para poder hacer acuerdos en educación para que nuestros jóvenes vayan a estas universidades que son de excelencia académica, pero que cuestan la 10ª parte de las otras universidades. ¿Será un complejo de aquellos que han soñado ir a Harvard y que no pudieron ir? Y que están ahí o que querían ir a algunas universidades y que no han ido. Pero además otra cosa, el crédito educativo, que es lo que ha funcionado. Y que los jóvenes que han ido a estas universidades se han ganado, porque no es que el gobierno les ha hecho entrar, claro, les ha ayudado a financiar lo que no podían. Pero un caso, yo tenía $50,000 costaba la maestría. Y para darle los $50,000 requerían los papás 150,000 en bienes de garantía. Sí. ¿Quiénes pueden hacer eso? Solo las élites. Esa es la cosa. Entonces, estamos elitizando la educación. Cuando uno va al campo, cuando hemos recorrido ahora, dice, mire, la unidad del milenio. Sí. Dijeron que era para 1,000 estudiantes, solo tiene 300. ¿Por qué? Porque los niños que tienen que recorrer 4 kilómetros, 10, 12 kilómetros, no vienen nomás. Claro. Se olvidaron de los buses. ¿Y las escuelas unidocentes será posible rehabilitarlas? Yo digo, ¿la educación intercultural bilingüe se puede recuperarla? Porque la riqueza esta de este país diverso, Ramiro, era la que le hacía con dificultades la democracia, pero viable para aprovechar todo esto que tenemos. Las escuelas unidocentes son un problema para la educación, yo creo. Pero yo decía... Pero no había que retirarlas, sino fortalecerlas. Porque yo digo, con lo que cuesta una unidad del milenio, que son como $4 millones, una escuelita con 6 aulas, con una canchita de uso múltiple, baterías sanitarias, $150,000, $200,000, y ponle 100,000 más para que le hagan las viviendas a los maestros, $300,000. ¿Ya cuántas podemos hacer? 10 o más. 10. Ya. Y lo podemos 30. Hacer eso. Y ya que están hechas las unidades del milenio, dejarlas como la secundaria, digamos. Ya. Y que del primero a séptimo de básico se hagan estas escuelitas pequeñas, porque incluso a confesión de parte, relevo de prueba, como dicen los abogados, el propio candidato al oficialismo dijo que eran elefantes blancos. Sí. Entonces hay que rectificar. Le costó y después dijo, se le han malinterpretado como siempre, cosas, pero bueno. Dijo, hay otra cosa, justo en esta parte para terminar este primer segmento con el tema de la educación. Los maestros necesitan, por ejemplo, en Zumbagua, que es una población a la que el señor presidente normalmente suele aludir como ejemplo, hay una unidad del milenio, tienen, ya no funcionan, pero tienen ahí las pantallas táctiles que hay que... Pero están en inglés y en español, y son quichua hablantes. ¿Cómo recuperamos esta base nuevamente? Que da cultura, que nos invita a respetar un país que declararon en la Constitución esas son pluricultural. Esas son las contradicciones del gobierno, porque
yo me acuerdo, en el gobierno del doctor Rodrigo Borja se implementó la educación bilingüe, ¿no? Intercultural bilingüe que se llamaba, donde se daba quichua y también español. ¿No? Ahora, y los profesores eran quichua hablantes. Y yo no tengo problema en que se dé inglés también, porque Pues, ¿por qué se les va a privar a los indígenas de que aprendan otro idioma? Se mejore la enseñanza del inglés. Por supuesto, yo creo que ahora el inglés es como la computación. Todo el mundo tiene que saber porque es el idioma universal. Mucha gente decía, ya los chinos están una potencia que aprender chino. No, pues los chinos aprendieron inglés, entonces ya no hay problema. Claro, no hay problema. ellos hablan inglés. Claro. Sí. Entonces, yo creo que hay que fortalecer todo esto, la educación básica, porque se está dando una polarización al haberlo hecho elitista el tema, y hay gente, jóvenes que están quedando sin una educación. Y que además se están quedando fuera de todo. Y una alternativa a los que, yo le preguntaba un día al ministro Espinosa, que ahora, una alternativa a los que no tienen 19 y 20, pero que sí podrían hacer una carrera universitaria. Una carrera técnica, que lo hagan. O sea, 2 años además del bachillerato para tener una alternativa de trabajo. Claro, eso es lo que se plantea. En todas partes del mundo hay eso. En Alemania, por ejemplo, la educación dual es eso. El chico desde 4º curso de colegio ya comienza a hacer prácticas en las empresas. Y vas viendo qué es lo que te conviene. Pero aquí hicimos de la universidad una vaina medio de cambiar de estatus. Y tenías que ser o abogado, o doctor, o ingeniero y todo. Entonces te veían mal si eras un técnico. Pero es que peor ahora. Ya la carrera básica, que es ser abogado, médico, ya no es suficiente. Ya no. Porque ahora necesita 2 o 3 maestrías, un PhD, porque ya ni siquiera puede ir con determinados títulos ni a dar clases. Claro. Desvalorizaron eso. ¿Cómo recuperamos esa parte de un país más modesto que no quiere solo PhDs, que sí quiere tenerlos? Pero son necesarios, pero son necesarios 200, no para administrar las universidades. Para que vayan a la investigación, a hacer docencia. 200, 300. Pero necesitamos la gran masa para producir. Necesitamos ingenieros, necesitamos técnicos, necesitamos gente que sepa de laboratorio de suelos, necesitamos gente que sepa fertilizar suelos, necesitamos gente que sepa hacer variedades distintas de productos. Es decir, otra cosa. Nos hemos dedicado exclusivamente a lo académico, a una élite, pero lo fundamental de la producción ha sido descuidado. Antes de irnos al corte, una última cosa, que lo vi recorriendo un señor Intriago, es en Manabí, sí, el candidato. Agustín Intriago, tiene un ahí, joven muy... Realmente conmocionó las redes con la visita de Ramiro González ahí. ¿Qué están pensando después del terremoto? ¿Y sienten ellos que la plata, estos casi $1.000 millones que se han recuperado, se siente ahí, hay la posibilidad de que fiscalicen que esos estén llegando, porque todavía vemos que no hay una respuesta mayor? Francisco, cuando se dio el terremoto nosotros hicimos una propuesta de 48 puntos para no subir impuestos y que realmente haya una reactivación del aparato productivo en las 2 provincias. No nos hicieron caso. Pedimos que esa plata se ponga en una cuenta única para Esmeraldas y para Manabí, tampoco quisieron. El objetivo central no era ayudar a Manabí, el objetivo era la plata. Y ahora nos estamos dando cuenta de esto. Cuando tú vas a Manta y vas a Tarqui, ni siquiera los estudios de suelo, peor reparar el alcantarillado o poner los cables abajo de tierra, porque nada. Vas a Bahía, es una ciudad fantasma. Todos los edificios cuarteados, nadie quiere vivir. Han salido como 5.000 habitantes de allá. Vas a Puerto Viejo, encuentras todavía a los ciudadanos en el aeropuerto durmiendo en las carpas, inundados. Sí. Vas a Pedernales, se inundaron las carpas, no han podido hacer vivienda. Entonces, los manavitas están molestos porque ¿dónde están esos 1.000 millones? Y esto que asoma el candidato y ex vicepresidente y el entregando casas, ¿y esto en qué parte es? ¿O claro, son casas, el estado de propaganda? Han hecho casas, pero son 300 casas. O sea, vayan a ver el número de afectados que hubieron, pues. Entonces, eso es lo que no se Y la publicidad dice, estoy agradecido, me dieron el crédito. Pero vaya a ver, si el profundo Manabí está dolido porque los utilizaron. Utilizaron para sacar recursos por la desgracia de ellos.
Vamos a hacer un pequeño corte. Está con nosotros el economista Ramiro González, candidato a asambleísta por las listas 8 de Avanza, y con quien estamos revisando un poco el recorrido y las propuestas de la campaña de él. Enseguida volvemos. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Son las 12 horas con 35 minutos. Inicio del espacio publicitario. Estamos viviendo años duros como tú. Vemos cómo nos perjudican y empobrecen. Nos preocupa el futuro de nuestros hijos. Hemos sentido indignación y rabia, pero también más esperanza que nunca. Ya toca un cambio positivo. ¡Raya! ¡Todititito a las 6! Publicidad electoral. Asambleístas nacionales. CNE. Elecciones Generales 2017. Lo votaron va a ser nuestro presidente, que viene a trabajar para cambiar toda mi gente. Toda la pobreza se va a ir para un lado. Se viene progreso, estudio y trabajo. En la costa, en la sierra, en Galápagos y Oriente. Todos están hablando que Dalo es el presidente. Dígale al presidente si va a haber seguridad. Dalo y Ramiro, presidentes. Man en la pinta. Publicidad electoral. Presidenciales. CNE. Elecciones Generales 2017. ¿Conoces a Unión Ecuatoriana? No somos ni los de ahora ni los de antes. Por eso conocemos la realidad de nuestros pueblos. Tenemos claro los problemas de nuestra educación. Sin seguridad no es posible ninguna libertad. Por eso no tenemos miedo de ir tras los corruptos. Unión Ecuatoriana, justo lo que necesitamos. El 19, vota todo 19. Publicidad electoral. Asambleístas provinciales. CNE. Elecciones Generales 2017. Ecuatorianos, vamos por el cambio. El cambio que hará surgir el trabajo, cambio que a la familia le devuelva la esperanza. Vamos con ilusión, hagamos grande esta tierra. Para asambleístas por Pichincha, vota todo en plancha 21-23. Patricio Donoso, asambleísta. Vamos por el cambio. Publicidad electoral. Asambleístas provinciales. CNE. Elecciones Generales 2017. Solo las 6, leyes que sirven, horas que se ven. No más desempleo, corrupción, inseguridad, endeudamiento irresponsable. Sí, democracia, derechos, libertades, empleo. El cambio positivo se viene. Soy Santiago Guarderas, candidato a asambleísta por el Distrito Centro Norte. Publicidad electoral. Asambleístas provinciales. CNE. Elecciones Generales 2017. Fin del espacio publicitario. Desde el Distrito Metropolitano de Quito. Cadena Democracia. La radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Estamos de regreso y estamos conversando con el economista Ramiro González, candidato a la Asamblea Nacional por las listas 8 de Avanza. Comentábamos antes de reiniciar el programa que usted ha priorizado a los jóvenes. ¿Hay una apuesta fuerte para hacer un cambio generacional en la política o abrir un espacio para que vayan consolidándose en el camino de la política? Yo creo, Francisco, que hay que ir abriendo la trocha, como se dice a los jóvenes. Y nosotros como partido lo hemos hecho. Nosotros tuvimos el alcalde más joven, de 28 años. También el alcalde de mayor edad, también lo tuvimos. Tuvimos la asambleísta más joven. Una mezcla. Pero también el asambleísta de mayor edad. Lo que hubo una diputada del Reino Unido, una joven de 21 años, que llegó al Parlamento inglés, y ella decía: los jóvenes no estamos, mejor dicho, la ciudadanía no está interesada en grupos etarios, sino en las propuestas que hagamos los jóvenes. Me pareció, no importa quién, claro. Exacto, me pareció genial porque, o sea, no hay que abstraerse no hay de que los darle años, un puesto porque es joven. No, hay que darle el puesto porque ese joven propone cosas distintas. Es como las mujeres también. Exacto, no es por mujer. No es por mujer, sino porque las mujeres son capaces. Ni por indígena, ni por negro, ni no. Claro, no, sino por lo que ellos proponen. Entonces me pareció genial esa definición de esta niña 21 años, ¿no? Pero yo creo que eso es lo que hay que lograr con la juventud, ¿no? Que se involucre, que se interese más por los problemas del país, porque, Francisco,
los que comemos política, los que vivimos la política, no llegamos al 16-18% de la población. El resto ha perdido la fe, porque se lo ha engañado tanto. Cuando vas a un mercado y le das la mano y me dice, es que ustedes solo vienen cuando están en elecciones, campaña. Después se olvidan, nunca nos... Pero esta es una falla, por ejemplo, de los partidos políticos, que han sido incapaces de crear y de permanecer permanentemente, de tener relación con la sociedad, de capacitarla a ella. Francisco, cuando tú vas a Guayaquil, de una avenida, te apartas 6 cuadras y tienes calles de tierra. Y aquí en Quito, y en Manta, y en Puerto, en todos los lados, ¿no? Entonces, hay gente en este país que todavía no le ha llegado nada en cientos de años. No le ha llegado nada. Entonces no tiene por qué tener. Entonces dice, oye, a veces te ves unas caras de angustia. Dice, señor, ¿qué me viene a ofrecer usted a mí? ¿Por qué? Porque los partidos y los dirigentes políticos realmente, cuando llegamos, nos embobamos, digámoslo así, con el poder. Y a veces, como yo decía una vez cuando yo pertenecía a Izquierda Democrática, yo decía, los partidos se convirtieron en clubes electorales. Y también en clubes parlamentarios. Porque lo único que se discutía en los partidos era la agenda del legislativo. Pero descuidamos los alcaldes, los prefectos, que son líderes locales y que son el nivel de gobierno más cercano a la gente, y la que pudiera dar soluciones. Y la generación de líderes también. Porque hemos visto ahora en algunos partidos buscando gente que tenga alguna presencia pública, no importa cómo, pero que tenga presencia. Se logró en Avanza. Nosotros logramos no poner a ninguno, ya tuvimos experiencia con la farándula. No hay cantantes, no hay bailarinas, nada de eso. Nada de eso, porque un día me dice una señora, pero dice, estos jóvenes no son conocidos. Le digo, chuta, qué bueno que no los conozca. Le digo, porque otros que son muy conocidos, en cambio no quisiéramos que estén. Entonces, este gobierno apostó a la juventud en algunos temas, pero una juventud media tecnocrática que no tenía en cambio el conocimiento, que no se vinculó con el partido. Ese ha sido uno de los grandes errores. Uno les ve que se sientan con la tablet, 2 teléfonos, el chofer, el asistente, a veces no con terno como era usual que los otros jóvenes militantes éramos, no importa cómo están, pero eso sí están llenos de tecnología. $40,000 sentados al lado de ellos. Pero además divorciados totalmente del partido. Y ese fue un error de país que yo alguna vez les dije a ellos, que hay que involucrar a la gente capaz, a la gente de este partido. Y lo mismo pasa, Francisco, desafortunadamente, con una élite intelectual del país, que un poco ve con asco los partidos. Ve con asco los partidos. Y que no se quiere involucrar. Pero tienen que involucrarse, pues. Tienen que involucrarse. Lo mismo, yo me acuerdo que una vez Sebastián Piñeira, antes de que sea presidente, vino acá cuando yo fui candidato a la vicepresidencia. Y les digo a los empresarios, ¿quiénes de ustedes están afiliados? Ninguno. Trabajaron la cabeza. ¿Quiénes de ustedes apoyan a partidos políticos? Dijo, ¿y qué están haciendo? Dice, adivinen quién les va a hacer las leyes a ustedes. Adivinen, los políticos. Entonces, si ustedes no apoyan a gente decente, a gente que vaya a ser... también. Vaya a ver la clase de asambleístas que tienes. Porque se despreocupan totalmente cuando en la asamblea debe ser donde esté lo mejor de la sociedad. Que sean independientes, que sean propositivos, que no vayan a hacer una oposición por la oposición, sino a decirle al presidente, presidente, usted está bien en esto y lo vamos a apoyar, pero aquí no le vamos a apoyar porque está mal. Que tenga esa personalidad. Y no veta, y aquí pasa el veto. Claro. Entonces, yo creo que ese es el gran... ¿Es desesperante la situación del país o no, Ramiro? A ver, yo creo que si seguimos como estamos, por supuesto, vamos en un tobogán hacia el precipicio. Pero yo sí creo que hay que decirle a la ciudadanía que sí hay esperanza de hacerlo bien, con cosas sencillas, no con demagogias, no con diciéndole que de la noche a la mañana te van a sacar de la pobreza, porque no es cierto. No hay cómo. Ya no hay cómo engañarlo al pueblo, porque ahora tiene muchos medios de información. Que ya no hay cómo engañarlo, hay que decirle la verdad. Pero también hay que hacerle que tenga conciencia de lo que pasa. Por supuesto, yo les he dicho. Con estos medios mismos también están convencidos de que este es el paraíso. Cuando me dicen, la gente me dice, pero es que si no, vendrá de nuevo y todo, porque si no, son los mismos de siempre. Le digo, pero a usted
tiene el poder en el voto. Usted tiene la posibilidad de escoger bien a quién no le está mintiendo, a quién le está diciendo la verdad. Y eso ¿Cómo entendemos, Ramiro, y qué han dicho? La gente se da cuenta que estas denuncias de corrupción, lo de Petroecuador, lo de la Odebrecht, a propósito, ¿la Odebrecht contrató algo en la Seguridad Social? No, nunca. ¿Nunca? Nunca. Ni en la prefectura de Pichincha, ni nada en absoluto. ¿Qué hacemos con esto? El fiscal dice que está traduciendo unos documentos, que no le van a dar los nombres, pero no hace nada para tampoco averiguar. ¿Sabes qué, Francisco? ¿Cómo enfrentamos esta parte para que no banalicen? Porque el presidente dice, oiga, su ministro ha hecho, le han entregado a un funcionario, pero al frente también han robado. Claro. ¿Cómo relativizan el delito? Mira, la gente lo más caliente que está es por la impunidad. Porque dice, solo se pasa denunciando. Pero una denuncia dura una semana, la siguiente semana hay otra, la siguiente semana hay otra, y nadie está preso, nadie está nada. Entonces, lo que nosotros nos garantizamos a la ciudadanía es que vamos a ver que no haya impunidad. Pero para que no haya impunidad necesitamos jueces probos, necesitamos órganos de control independientes, que sepa un ecuatoriano que si delinquió, así sea amigo del presidente, va a ir preso. Pero así mismo, que ir preso. Claro, pero asimismo, los ecuatorianos que hacen bien las cosas no se sientan perseguidos porque saben que si el presidente les ordena, lo meten preso sin haber hecho nada. Entonces, debe haber un marco jurídico y personas y ecuatorianos de primerísima calidad, que los hay por montones. Y no importa que estén afiliados, pero que sean capaces de ejercer la judicatura. Eso, y que sean gente proba, gente que no se deje presionar por ninguno de los lados. Hay que reconstruir también la parte de la administración. Fundamental, porque mira, la gente, ahora hemos visto, ¿no? El presidente le echa la culpa al alcalde de Quito. Tiene un contrato de 1.500 millones. Pero acá también hay un contrato de 1.200 millones de la refinería del Pacífico. Son 2.700 en definitiva los que hay los dos trasvases, hay la ruta viva. Bueno, todo eso hay que decir. No es porque ya no esté vigente el contrato, no es que no hubo nada. Claro, sí. Y la otra pero además eso de decir, vea, le están acusando en este año y dice, no, pero es que el contrato mayor es esto. No, pero que haya... Siembra dudas además. Pero además de decirles, mire, no es que vamos a perseguir a la gente, se va a hacer la investigación y solo los culpables, no vamos a decir, el gobierno enterito, no, pero los culpables tienen que ser sancionados, nada más. Pero este momento realmente es tan improbable. Incluso, mire, en el tema electoral, no sé si me estoy saltando, pero hoy día mismo veíamos esto. Vimos cómo hace 4 días en Guayaquil hicieron la fiesta de los 10 años. Y dice que no han hecho política. Algunos partidos han ido a denunciar, yo ya ni denuncio, porque ¿para qué? Sí, no. O sea, peor ir a... Hoy día la oigo a la secretaria de Alianza País decir, no fue una cosa del partido, sino del gobierno. ¿Y qué hacía el señor Lenin Moreno ahí? ¿Qué es del gobierno? ¿O sigue siendo funcionario? Estuvieron todos los candidatos. Y salen a decirte, no fue partidista. Y utilizaron fondos públicos para eso. Y se le denuncia al tribunal. 35 y tenían las banderas. Y dicen no. Y con decirte no, piensan que ya está el tema. Y está porque no hay. Si dejan nombrando al contralor como van a nombrar, al fiscal como van a nombrar, ¿qué hay que hacer? Yo aspiro que podamos hacer un gran acuerdo en la Asamblea para tratar de darle una oportunidad al país de que de una vez por todas hagamos un mecanismo idóneo de selección de los mejores ecuatorianos. Porque hay unos que dicen, ¿quieres volver a la partidocracia? Yo creo que antes era mejor que ahora. Porque antes por lo menos 4 o 5 partidos veían. Yo veo a los excontralores de lo que han denominado la partidocracia y son gente a la que uno da gusto saludar. Por el respeto que se tenía. Recuerdo a muchos presidentes de la Corte Suprema y algunos ministros a los que les guardo y les tengo consideración. Y quisieron honor a su función, a lo que se les encargó. Estaría bien que el Congreso o la Asamblea vuelva a nombrar contralor, fiscal sin... Lo que hacen todos los países del mundo. ¿No es cierto? Todos los países del mundo hacen eso. Bueno. Lo que está es el mecanismo, el que hay que
Hay que pulirlo para seleccionar bien. Entonces ahí viene el tema del quinto poder, que es el que nombra a estos. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es el cuarto poder? No sé por qué se suma al quinto, porque se suman entre dos y se hacen un quinto poder. Pero el tema radica en que la ley está. El quinto poder dijeron, qué bueno que se va a elegir con... Ya. La participación ciudadana se estatizó. Pero ¿en qué acabamos? En que el secretario particular del presidente es el presidente de la Corte, del Consejo de la Judicatura. El otro asesor está ahí, el abogado es el fiscal. Ese mecanismo no funcionó, ¿no es cierto? Porque no solo hay que hacer la ley o el reglamento, sino que hay que tener la valentía y la hombría de bien para respetarlo al reglamento, para sujetarse a la normatividad. Respetar al que le nombran tal. Claro, porque por ejemplo está prohibido que utilicen, está en la ley, prohibido que utilicen bienes públicos para hacer campaña. Claro. Pero lo hacen y queda impune. Entonces no solo es la ley, sino también la actitud, la decisión política de hacer bien las cosas y actuar bien. ¿Cree que hay la posibilidad de un fraude electoral? Hay un representante de las Naciones Unidas, de la OEA, que es el expresidente de República Dominicana, el señor expresidente López. ¿No? López, sí. En Colombia no lo aceptaron, en Venezuela tampoco, por sus propios problemas internos. Le aceptamos. ¿Realmente usted siente que hay garantías para que esto sea un proceso limpio? Bueno, lo que pasa además es que de todas las trampas que hay, una persona de ese nivel no es el que se mete a la parte técnica ni nada, sino es la figura. Viene a ver y tal. Pero lo que hay que pedir es, vea, yo he estado conversando con alguna gente técnica y nos dicen que están poniendo en el reglamento que van a romper los sellos de seguridad de los sobres que vienen de las mesas a las 9 de la noche del mismo día. O sea, no van a hacer este conteo rápido de las copias que te ponían en la pared, de las actas. Sí. Si ya una vez roto eso, ya no hay cómo ¿qué controlar? pasará? Claro. ¿Qué pasará? Y las Fuerzas Armadas ya no están hecho cargo de eso. Ya no. Entonces, esas sí son cosas preocupantes. Son usted que les conoce, son capaces. Bueno, yo ya fui víctima, la vez anterior. A nosotros no dejaron llegar 8 alcaldes, ¿no? Por ejemplo, uno de la provincia del Oro, que ya ganamos, abrieron las urnas y nos ganaron con un voto. O por ejemplo, en Esmeraldas, en Limones, ¿no? En Eloy Alfaro, el cantón. La isla de Limones. Aparecieron votando 67 militares y nos ganaron con 30 votos. ¿De dónde salieron los 67 militares? En la misma provincia de Manabí, en Quinindé, todas las encuestas nos daban a nosotros, en Esmeraldas, perdón, en Quinindé, todas las encuestas nos daban a nosotros, ganamos, me parece, en 4 de las 5 parroquias. Y perdieron. Y en una que llegó día y medio después de la votación, sacó 900 votos el candidato del país y el resto nada. Y no nos permitieron abrir las urnas. Entonces, ya lo hemos vivido y yo creo que debemos hacer un esfuerzo a los partidos políticos para controlar, para ayudarnos a cuidar los votos todos. ¿Usted cree que este gobierno está dispuesto a irse? Si es que yo no los veo con ninguna gana. ¿no? Yo no los veo con ninguna gana. Con ninguna gana. ¿Cómo hacemos entonces para rescatar la democracia, Ramiro? Pidiéndole al ciudadano que recapacite, que las cosas no están bien, que el país está paralizado, que no nos detengamos, que avancemos, que demos de una oportunidad a este país. Que sí hay una salida. Pero por supuesto, haciendo bien las cosas, pensando primero en el país. ¿Va a fiscalizarle si llega a la Sin duda alguna, cero impunidad. La impunidad es una carga. Pero que además el gobierno tenga la certeza de que no los vamos a perseguir como están haciendo ahora, sino que vamos a actuar en derecho, con un juicio político correcto, para que puedan descargar sus acusaciones y presentar documentos, pero hacerlo en derecho, en democracia, no como ahora se hace. ¿Cuál sería el primer juicio político que usted plantearía, Ramiro? Bueno, yo aspiro a hacer una buena fiscalización sobre el tema de los contratos de giro de negocio de los sectores estratégicos, para ya ir aterrizando en cosas concretas. Sí. En las compras públicas, Francisco, más o menos el Estado compra 11.000 millones de dólares, de los cuales 5.500 a 6.000 millones anuales
son de los sectores estratégicos por giro de negocio, anuales. 5.000. Yo peleé y dije, por Dios, abran ese paquete para que algo de eso caiga a los industriales de acá, pues que hagan las compuertas de las centrales hidroeléctricas. Algo han de poder hacer. No es que algo. ¿Sabe cuál fue lo paradójico? Que hicieron las compuertas, dijeron que no podían para las grandes. Les dieron a los chinos. Y los chinos subcontrataron a empresas ecuatorianas solo que a mitad de precio. Ahí están. Estas cosas hay que hacerlas, pero correctamente, sin persecución de nada, sino serio para que el país comience a creer nuevamente en la democracia. Un último mensaje, Ramiro. Solo pedirles a la ciudadanía que nos ayuden, que el 19 vayan con fe, vayan con esperanza de que sí hay cómo hacer un país distinto y que ese día nos ayuden marcando todo, votando además, por la lista 8. Además hay que votar en plancha. Plancha, porque si vota por uno es como dividir el voto en el nacional para 15 y en los provinciales, dependiendo el número, lo dividen para el número de asambleístas. Así que mejor en plancha. Esperemos que en este tiempo que falta le podamos volver a tener para hacer una revisión del resto del país que va a visitar. Sí, ahora justamente esta tarde estoy yendo a la provincia de Chimborazo. Regresamos el viernes porque tenemos algunos actos acá. Sábado, domingo estamos en Cotopaxi, después en Tungurahua, Bolívar, regresamos a Quito para nuevamente hacer Santo Domingo, Esmeraldas, subir nuevamente Imbabura y Carchi. Perfecto. Ustedes ven, está aquí con nosotros, ya ha conversado, Ramiro está de candidato en las listas 8, ya les ha dicho, hay que votar en plancha, es el del Movimiento Avanza. Ramiro González ha tenido una posición firme y tiene un criterio que los ecuatorianos lo han escuchado, deben analizarlo. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Ramiro. Este programa va a estar a disposición de ustedes a partir de las 3 de la tarde y ya les repartiremos a nuestros suscriptores. Y también queríamos contarles que hoy en la mañana, a propósito, Ramiro, tanto Diego Kendo como Gonzalo Rosero acudieron en nombre de Radiovisión, en nombre de EXA y Radio Democracia, a presentar al Cordicom una solicitud para que se respeten los 20 puntos y la calificación que se ha obtenido en buena lid y sometiéndonos a las reglas que el gobierno ha planteado. Y a este acto que fuimos al Cordicom nos acompañaron algunos ecuatorianos que han tenido la bondad de valorar el trabajo que se hace desde los medios de comunicación. Y entonces queremos compartir con ustedes esta parte que fue... Y si me permite, solo para solidarizarme con Diego Kendo y con Gonzalo Rosero, porque son periodistas cuajados, periodistas que se las han jugado y que no han estado al servicio del poder, sino más bien han sido contestatarios, han sido gente que ha querido buscar la verdad. Así que mi solidaridad con ellos y con los 600 y tantos radiodifusores que les han quitado la frecuencia. Entonces, les invito a compartir. Esto fue lo que esta mañana Gonzalo Rosero y Diego Kendo hicieron en el Cordicom. Vamos ahí con ustedes. Esta segunda fase que no presta ninguna garantía porque, como saben ustedes, el concurso inició en el Arcotel donde no se tenía ninguna información. Ahora que ya sabemos quiénes son los calificados y los calificados, hay una serie de impugnaciones que no sabemos cómo han sido resueltas. Y el Cordicom recibe, todavía en un estado de incertidumbre, recibe las solicitudes y va a tener que calificar los planes comunicacionales. Pero lo va a hacer, como venimos denunciando, con un reglamento que contraviene disposiciones constitucionales y disposiciones legales. Es decir, un reglamento, en primer lugar, lo que motiva esta marcha de hoy, no reconoce, por ejemplo, el 20% de puntaje que tienen que acreditarse a los medios que ya tienen existencia previa, que han invertido y que tienen desarrollado medios. Pero lo que estamos haciendo con el apoyo de tantos amigos y Álvaro, que no pedimos. Te felicito. Gracias. Obvio que
Y nosotros lo que queremos es que la Constitución y la ley se cumpla a cabalidad, tal como dispone, no precisamente un reglamento, vuelvo y repito, acomodaticio para otorgar concesiones donde nosotros pensamos que con Diego Kendo y otros distinguidos compañeros hemos sido activos frente a este régimen, hemos defendido abiertamente la libertad de expresión, nos hemos corrido riesgos y estamos atravesando por este túnel en el que aspiramos que se imponga un entorno de adhesión ciudadana increíblemente grande que nos apoya y que nos respalda. Y guardando las fotos. Sí. Diego, presidente, dice. ¿Quién Priscila Petini de un paquete? No, aquí está. Verónica viene conmigo, mi hermano. Eso que se dice que hay un fantasma, el señor González de origen mexicano, que más allá de que ya mínimo lo que van a tener en el país. Pero, ¿quién está detrás de la casa? ¿Quién está? Nosotros vivimos un primer paso y los siguientes van a ser muy acelerados. ¡Libertad! 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 ¡Expresión! ¡Libertad! ¡Expresión! ¡Libertad! ¡Expresión! ¡Libertad!